¿Cómo están? Hola, hola a todos. Ok, ya empezaron mis 18 minutos, entonces voy a tener que empezar. De verdad, muchas gracias. Escuché cómo todos cantaban la de Pepsi Baby. Entonces, definitivamente estoy aquí con muchos polinesios. Espero que no se vean en la presentación porque hay algunas fotos de muchos polinesios. Entonces, bueno, pues yo soy Karen Polinesia. Ya hicieron la introducción, me voy a pasar esto. Llevo 15 años, más de la mitad de mi vida está grabada y publicada en internet. Pero hay una imagen que nadie grabó. Yo, tirada en el suelo, debajo de una cortina de metal, escuchando y viendo todo desde abajo. Esas personas me querían y yo nunca había tenido tanto miedo en mi vida. Cuando yo empecé a crear contenido y llevaba más o menos 7 años, así se veía un poquito lo que hacía con mis hermanos. Y la verdad es que hacíamos lo que queríamos lo que quería con las personas que más quería, sin preguntarme para qué ni para quién, solamente creábamos. Yo desde dentro hacia afuera con mis hermanos, sin cálculo, sin estrategias, con una libertad que hoy entiendo que era un gran regalo que no sabía que tenía. Y esa libertad nos llevó a lugares que nunca imaginábamos. Viajamos por el mundo, tuvimos muchos premios, estábamos en un montón de aeropuertos y había muchos fans. Muchos fans. Personas que nos esperaban durante horas solo para vernos, para nosotros era increíble. Era la prueba de que lo que hacíamos le importaba a alguien más. La historia que les vengo a contar, ya no hice esa pregunta, pero no sé si fue en Chihuahua o Coahuila, pero era con C. Fue en el aeropuerto de una de esas ciudades y eso nadie lo grabó. Llegamos al aeropuerto, veníamos a dar un show y de repente nos dicen, oigan, es que hay mucha gente en el aeropuerto esperando, ¿qué quieren hacer? Los podemos sacar por otra puerta y todo bien. Y dijimos, no, pues si vinieron, pues hay que saludar, no creo que pase nada. Entonces, pues salimos y en ese momento, estas imágenes que van a ver no son de la ciudad que les cuento, esto es de Argentina. ¿Por qué no se puso mi video? ¿Pueden ponerlo? Entonces, no se ponen mis videos. ¿No hay video? Así me hubieran dicho. Ok, bueno, un poco esto es un aeropuerto en la Argentina, pero entonces lo que pasó fue que llegamos a esta ciudad y entonces de repente salimos y la gente se nos viene encima, los de seguridad, tenemos a 6 de seguridad, los 6 de seguridad desaparecieron. Yo de repente escuchaba, ¡Karen! ¡Ah! Y yo así como, ¿qué pasa? De repente ya no tenía mi maleta, las personas que estaban conmigo de mi equipo ya no estaban y de repente, ¡pum!, caigo al suelo y la mitad de mi cuerpo estaba dentro de un duty free. Y entonces en ese momento que estaba tirada en el suelo mientras todo el caos sucedía, me puse a pensar, ¿qué pasó? ¿En qué momento estoy aquí tirada con un montón de gente sin saber qué está pasando? Y de repente alguien ya me jala y entonces así como que reacciono, o sea, fue como esas películas de, les voy a platicar por qué estoy aquí. Entonces nos sacan del aeropuerto, nos llevan a la camioneta y nos meten al hotel. Pero en ese preciso momento que les estoy contando, ahí empezó algo que tardé mucho tiempo en entender. Más de 1 año y medio sin salir de casa. No fue una decisión, simplemente eso fue algo que no planeé. Un día no salí, al día siguiente tampoco. Y esto fue como una bolita de nieve que se fue convirtiendo en 1 año y medio. No tenía que salir porque si quería comer pedía mi comida por internet. Yo el único lugar que visitaba era la oficina, mi casa, la casa de mi hermana y la casa de mis papás. Era todos los lugares a donde yo iba. Y bueno, también viaje y todo, pero dejé de salir, de vivir una vida normal. Entonces, cuando yo estuve así, más de 1 año y medio viviendo así,
pues estuve desconectada de mi ciudad, de mi comunidad y de una realidad que ya no reconocía. Y que, para serles honesta, no me atrevía a enfrentar. La gente ahí afuera seguía, mis redes sociales seguían, pero yo ya no estaba. En ese momento empezaron a haber scooters en la ciudad donde yo vivía. Y yo tenía un gran recuerdo de estos scooters viajando en otro lugar, muy libre, muy campante, y dije, claro. Y en ese momento recuerdo que habían puesto una estación de estos scooters enfrente de donde yo vivía, y que le hablo a mi prima, le digo, oye, vente, vamos a dar el rol para probar estos scooters. Y entonces en eso bajo de donde yo vivía, en mi departamento, y en eso pues saco mi celular para poder desbloquear el scooter, para poder, poderlo usar, y de repente no podía desbloquear mi celular, que es algo pues muy natural, ¿no? Uno ya se sabe el código y rápido lo desbloquea. Pues yo no podía, las manos me temblaban, las piernas se me paralizaron y yo estaba convencida, así súper convencida, que alguien venía, que personas estaban viniendo hacia mí. Y yo decía, no, es que alguien viene. Y entonces en ese momento mi prima me dice, ¿quién viene? No hay nadie. Solamente estaba la banqueta, el scooter y yo, con una realidad bien alterada. Entonces, lo que yo hice ahí, y que pues realmente pues no fue porque el scooter, pues no fue porque no pudiera desbloquear mi teléfono, sino que yo me estaba perdiendo de algo muy importante. Porque mientras yo estaba escondida en mi casa, sin salir, con este miedo tan grande, me estaba perdiendo de todo lo que estaba pasando, sobre todo en mi ciudad, en mi comunidad. Dejé de ver amigos. Y entonces en ese momento me hice una pregunta que lo cambió todo. ¿Qué estoy haciendo mientras estoy aquí adentro? Así que cuando volví a crear, salí, dije, bueno, vamos a regresar, pues no volví igual. Y esto cambió mucho en mi forma de crear, porque siempre me estaba preguntando, ¿esto que estoy haciendo le importa a alguien más que a mí? Así que empecé a hacer cosas. Empecé a crear personajes de ficción, empecé a crear historias, cosas más profundas, empecé como a inventar. Todas esas ideas que yo tenía en mi cabeza las empecé a sacar en los canales que nosotros teníamos. Entonces empecé a inventar muchísimas cosas de ficción y mundos que no existían, pero que yo sentía que necesitaban existir. Entonces, en lugar de guardármelo, lo compartí. Y algo que les quiero decir, que esto que yo compartí, pues lo compartí con mis hermanos, con mis amigos, con personas que entendían mi lenguaje, que tenían el mismo lenguaje que yo hablaba, y algo que no esperaba, pues sucedió. Lo que era mío se volvió nuestro, y lo que era nuestro se convirtió en proyectos que no creíamos que se podían pues sostener o crear, porque uno solo pues es muy difícil hacerlo. Y en ese momento fue algo que entendí, que esto no tiene un nombre como muy común en los libros que yo he leído de creatividad, y es que la creatividad sola no es suficiente. Entonces encontré la comunidad. Y aquí viene el error que muchas veces cometemos, y yo lo cometí: pensar que comunidad es audiencia. Que la gente que te ve, que te sigue, que te aplaude, eso no es comunidad, eso es público. Comunidad es donde tu perspectiva encuentra espacio para encontrarse con otras y juntas crean algo que no imaginaban. Donde los límites se expanden tuyos y se expanden los límites de los demás. Esto yo lo viví con mis hermanos, con mis amigos, con mis socios, y vi en la cara de estas personas en donde yo decía, es que no solamente yo estoy aquí cumpliendo mis sueños, sino también se está cumpliendo el sueño de esta otra persona. Entonces, eso a mí me hizo entender muy bien las personas que te ven, que es tu público, y las personas con las que construyes. Eso es comunidad. Pero faltaba todavía algo, que es servicio. La creatividad más comunidad genera impacto, pero todavía no cuadra algo.
¿no? O sea, cuando tú haces un proyecto en donde hay muchísima creatividad, te juntas con amigos que tienen la misma visión que tú, se crea algo. Pero hay algo que en el tiempo vas a empezar a sentir que dices, aquí falta algo. Y entonces, aquí es cuando se tienen que hacer la pregunta, ¿qué necesita existir que todavía no existe? Eso es el servicio. Y quiero que explique un poquito qué es el servicio, porque creo que es una palabra muy mal interpretada. El servicio no es sacrificio, no es borrarte a ti mismo y darle todo a los demás, y tampoco es no hacer lo que tú no quieres por simplemente complacer a los demás. Entonces, hay que hacerse la pregunta, ¿qué necesita existir que todavía no existe? Pregúntense eso. ¿Qué les viene a la cabeza? ¿Qué es esa idea o esa curiosidad que ustedes han tenido que dicen, es que esto no existe, pero yo lo veo, yo lo puedo ver? Entonces, el servicio eso es servicio. Entonces, cuando tú haces lo mejor que solo tú puedes hacer, de la única manera en la que tú sabes hacerlo. Cuando vi los rostros de mis amigos, de mis colegas, de esta comunidad emocionados, fue cuando yo vi y dije, estamos trabajando en alcanzar sueños colectivos, que no son solo míos. Y ahí entendí que lo que hacía es que le estaba dando sentido gracias a ellos y gracias a la unión que se estaba haciendo en los proyectos. Déjenme contarles un poquito lo que pasó cuando decidí aplicar esta pregunta. ¿Qué necesita existir que todavía no existe? Yo tenía un concepto en la cabeza, una idea demasiado grande, demasiado extraña también, demasiado difícil de explicar, con narrativas profundas, personajes, ficción, que intentaba contar algo que era real. Mundos que no existían, pero que yo sentía que necesitaban existir. Era un mundo completamente diferente que quería existir en diferentes formatos. Y entonces se creó Jump. Jump no solamente fue un disco de música, sino también fue un show en vivo y que recorrió toda Latinoamérica y fue uno de los primeros proyectos de creadores digitales en llegar a una plataforma como Disney Plus. Pero aquí lo que me interesa hablarles de Jump es que necesitaba existir porque yo tenía que entender cómo funcionaba mi creatividad. Ustedes están en un momento muy específico de su vida. Están a punto de salir al mundo con todo lo que ustedes saben hacer, con todo lo que son, con sus ideas que tal vez todavía no le han contado a nadie porque suenan muy extrañas. Y yo también estuve ahí, como ustedes. Estudié mi universidad, estuve también de inquieta en las asociaciones estudiantiles y siempre estaba buscando qué hacer más, dónde ocupar mi tiempo. Y entiendo mucho y agradezco mucho que ustedes estén aquí en estos espacios porque esto les nutre mucho la curiosidad, su conocimiento. Y entonces, algo que también les quiero decir es que a mí nadie me dijo, es que el tamaño de tu sueño determina el tamaño de tu comunidad. Si ustedes sueñan en grande, van a necesitar un montón de personas. Y personas que estén desde su talento en servicio, ahí es donde ustedes van a poder hacer, como les dicen, van a hacer magia, pero realmente no es magia. Están creando sinergia, están juntando los talentos y las pasiones de las demás personas y lo están llevando a una dirección. Entonces yo no lo hice sola, lo hice con mis hermanos, con mis amigos, con aliados que tenían los mismos valores y una visión parecida del mundo. Muchas veces nos unimos con personas para crear cosas porque tal vez como tiene los recursos, tiene el conocimiento, tiene la experiencia, pero de nada les va a servir esto a futuro si los valores no son iguales. Los valores tienen que ser los mismos. Y antes de que vayas y te juntes con otra persona, descubre cuáles son tus valores.
¿Qué es lo que te mueve a ti? ¿Qué es lo que te rige? ¿Qué es lo que te hace tomar una decisión y que digas esto sí y esto no? Esos son sus valores. Y cuando ustedes lo tienen claro, de repente van a empezar a llegar las personas. Y cuando lleguen, ustedes obsérvenlos, pregúntenles qué te mueve, cómo ves el mundo. Y eso a ustedes les va a dar una brújula para identificar si esas personas ven del mismo modo el mundo que ustedes lo ven y que quieren construir el mismo futuro que ustedes quieren construir. Tal vez no tiene que ser idéntico, pero sí parecido. Ahí es donde van a encontrar esta sinergia y ustedes van a poder empezar a co-crear, porque solos el mundo allá afuera es muy difícil y parece que nos los hacen difícil. Porque yo digo, ¿por qué el mundo tiene que ser tan difícil? Dejamos de soñar, dejamos de cumplir los sueños que teníamos de niños, de adolescentes, cuando somos adultos. ¿Por qué? Porque el mundo es difícil. ¿Pero por qué es difícil? ¿Quién lo determina? Entonces hay que aprender a manejarnos en el juego, en esta dinámica, cómo se mueve el mundo. Y ustedes son parte, todos nosotros somos parte de este mundo. Y si cada uno está en su misión, en su propósito, en su centro, vamos a estar donde tenemos que estar. Vamos a compartir esa pasión y que solamente esa visión que cada uno tiene, individual, lo van a poder hacer y ahí van a brillar. No van a tener que pedir permiso, no van a tener que decir, por favor, méteme, no van a tener que tomarse un lugar, decir, no, cada uno ya tiene un lugar, pero hay que saberlo encontrar. Y a veces nos los dice el mundo con relaciones, nos sacan de un trabajo, de un proyecto, terminamos con alguien y así dejamos de hablarle a un amigo. Y es como la vida nos está diciendo, hey, muévete. Pero si tú te conoces a ti mismo, puedes saber dónde tienes que estar. Esa es la diferencia. Cuando encuentras a esas personas, algo se alinea. Y no es casualidad, simplemente es que la energía de todos está trabajando hacia un mismo lugar. Y entonces dejan de construir por separado y juntos construyen algo más grande, más rápido y con más sentido. Este igual era un video. Es de Jump, para que vieran un poquito de cómo se vio, pero Jump abrió una puerta en mi industria, que antes no existía. Demostró que creadores de contenido como nosotros podíamos llegar a plataformas internacionales sin dejar de ser lo que somos. Y eso abrió caminos para que todos los que estaban mirando y se preguntaran que sí es posible, sí es posible. Si es posible cumplir los sueños que tienes, si es posible poner ese negocio, ese proyecto que tanto quieres hacer, si es posible escribir ese libro que tanto quieres contar, sí es posible, pero tienes que co-crear. Eso es lo que pasa cuando tu creatividad tiene dirección y tu comunidad tiene propósito. Lo que construyes toca a personas que nunca conocerás y abre puertas que otros van a cruzar sin saber que tú las abriste, y eso no importa. Ustedes están exactamente donde pueden empezar. No después de graduarse, no cuando tengan más experiencia, no cuando estén listos, porque ese momento no llega solo. Ahora es con lo que tienen, pueden hacer. Y pregúntense, háganse esta pregunta. ¿Qué saben hacer que nadie más en su entorno hace exactamente igual a ustedes? Contesten esa pregunta. Y algo que es importante, porque así van a ustedes a encontrar en cuál es su lugar y cuál es su espacio. Y después digan, bueno, ya que pensaron esa pregunta, ¿a quién le estoy sirviendo hoy? Ese talento, esa pasión, ¿a quién le sirve? No piensen en seguidores de Instagram ni de TikTok, piensen en un familiar, un amigo, un compañero, las personas con las que construyen y con las que crecen. Porque esas son las personas con las que van a apuntar en la misma dirección. Y quiero que hagan una acción, es muy chiquitita, esta semana. Tomen algo que ya saben hacer, úsenlo para alguien más, no para ustedes mismos. Una vez, no tiene que ser perfecto, no tiene que ser público, no tiene que cambiar al mundo. Pueden hacer algo tan pequeño, una acción esta semana, porque el mundo no necesita esperar a que estén listos.
El mundo necesita lo que ustedes ya tienen ahora. Y sé que hay muchas cosas que los pueden asustar. Sé que hay una realidad que a veces se siente más grande que nosotros. Y yo lo sé mejor que nadie con esa anécdota que les conté del aeropuerto. Pero también sé que esconderse no los protege, solo los aleja del lugar de donde tiene sentido su existencia, con otros construyendo lo que sin ustedes no existiría. Y tal vez no cambien al mundo entero, pero sí pueden cambiar a su mundo. Y eso ya es suficiente. Muchas gracias.